Saludos cordiales, ingeniero Fernando David Valle Medina. Mi grupo es el número 15 y está conformado por Jesús Humberto Garcés Vera, Caterina Lisset Yagual Cruz, Héctor Horacio Ordóñez Bone y quienes habla Sara Rebeca Chaguay Bajaña. En este apartado vamos a hablar un poco sobre Machine Learning. Tenemos una pequeña introducción que esta se basa. El Machine Learning es un campo de inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras aprender y hacer predicciones o decisiones basadas en datos. También tenemos qué es Machine Learning. El Machine Learning es la ciencia de desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que utilizan los sistemas de computación con el fin de llevar a cabo tareas sin instrucciones explícitas. En vez de basarse en patrones e inferencias, los sistemas de computación utilizan algoritmos de Machine Learning para procesar grandes cantidades de datos históricos e identificar patrones de datos. Esto le permite generar resultados con mayor precisión a partir de un conjunto de datos de entrada. Por ejemplo, los científicos de datos pueden entrenar una aplicación médica para diagnosticar el cáncer con imágenes de rayos X a partir del almacenamiento de millones de imágenes escaneadas y diagnosticadas correspondientemente. También tenemos lo que es, ¿para qué es importante el Machine Learning? Pues el Machine Learning permite que las empresas impulsen el crecimiento, generen nuevas fuentes de ingreso y resuelvan problemas complejos. Los datos son la fuerza que impulsa la toma de decisiones empresariales. Estos suelen tener diversos orígenes como los comentarios de los clientes, los empleados y las finanzas. La investigación dedicada al machine learning automatiza la optimización de este proceso. Las empresas pueden obtener resultados más rápido con programas que analizan grandes volúmenes de datos a gran velocidad. Tenemos lo que son los tipos de aprendizaje. Tenemos lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Entonces decimos que el aprendizaje supervisado, el algoritmo aprende a partir de ejemplos etiquetados, es decir, datos de entrada asociadas con las respuestas correctas. Aprendizaje no supervisado. El algoritmo trata de identificar patrones en los datos sin utilizar respuestas correctas predefinidas. Hablamos también del aprendizaje por refuerzo. El algoritmo emprende a través de un sistema de recompensas y castigos, optimizando sus acciones para maximizar una recompensa acumulada. También tenemos lo que son las aplicaciones. Decimos que tenemos 5 aplicaciones, los cuales son reconocimiento de voz y texto, visión por computadora, sistemas de recomendación, diagnósticos médicos y análisis financiero. También tenemos lo que son técnicas comunes. Por ejemplo, tenemos de las técnicas comunes regresión lineal, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y redes neuronales. Y también lo que tenemos que MEANS. Entonces, en regresión lineal nos dice que utilizada para predecir valores continuos. En árboles de decisiones nos dice que está utilizado para clasificación y regresión. Máquinas de soportes vectoriales utilizadas para clasificación. Redes neuronales, modelos complejos que se utilizan para tareas de reconocimiento de patrón y que me dan algoritmos de agrupación no autorizada. Acá tenemos lo que es un cuadro comparativo sobre los aspectos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Métodos comunes. Los métodos comunes en aprendizaje supervisado decimos que está lo que es regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales y aprendizaje no supervisado tenemos lo que son análisis de conglomerados, reducción de dimensionalidad y asociación. En aprendizaje por refuerzo tenemos lo que es el Decour Learn y Policy Grandies. Y en aplicaciones tenemos lo que es, decimos que el aprendizaje supervisado, tenemos lo que es diagnósticos médicos, reconocimientos de voz y clasificación de imagen. Aprendizaje no supervisado tenemos lo que es la segmentación de mercados, detención de anomalías y reducción de ruido. En aprendizaje por refuerzo tenemos lo que es juegos, robóticas, control de tráfico. También tenemos lo que es datos de entrenamiento. ¿Cuáles son? En aprendizaje supervisado, pues esto nos dice datos de entradas con respuestas conocidas. En aprendizaje no supervisado, solo datos de entradas sin respuestas correctas. Ya en aprendizaje por refuerzo tenemos lo que es la interacción con el entorno y sistemas de recompensa. Objetivos principales del aprendizaje supervisado. Pues esto dice que el objetivo principal
puede predecir resultados futuros o clasificar datos. En aprendizaje supervisado, no supervisado, tenemos identificar estructuras o patrones ocultos en datos. Y en aprendizaje por refuerzo tenemos lo que es tomar decisiones para maximizar una recompensa acumulada. También tenemos lo que son ventajas y desventajas. Vamos a hablar cada una de ellas. Las ventajas en aprendizaje supervisado decimos lo que es la alta presión, también tenemos lo que es fácil de interpretar. En aprendizaje no supervisado tenemos lo que es útil para datos en etiquetas, puede descubrir información desconocida, y en aprendizaje por refuerzo tenemos lo que es el aprendizaje adaptable, también habla sobre que puede comprender comportamientos complejos, y las desventajas de cada una de ellas, pues vamos a hablar sobre el aprendizaje supervisado, que dice que requiere grandes cantidades de datos etiquetados, puede ser costoso de tiempo y recursos. También tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado, que dice los resultados pueden ser menos precisos, difíciles de evaluar la cantidad de los patrones encontrados. Y aprendizaje por refuerzo tenemos lo que necesita muchas interacciones y puede ser difícil de entender. También tenemos cómo funciona el Machine Learning. La idea central del Machine Learning es la existencia de una relación matemática entre cualquier combinación de datos de entrada y salida. El modelo de Machine Learning no conoce el antemano de esta relación, pero puede adivinarla si se le da los suficientes conjuntos de datos. Esto significa que cada algoritmo de Machine Learning se crea en torno a una función matemática modificable. El principio subyacente puede entenderse así. Por ejemplo, tenemos aquí unos ejemplos que dice que como primer punto, entrenamos al algoritmo al darle la siguiente combinación de entrada. Tenemos lo que es 2,10, 5,19 y 9,31. También tenemos lo que es el algoritmo que calcula que la relación de la entrada y la salida es de 0,3 y por más 4. Y a continuación le damos la entrada de 7 y le pedimos que prediga la salida, puede determinar automáticamente la salida como 25. También tenemos lo que es cuáles son las ventajas y desventajas de Machine Learning. Tenemos algo más sobre las ventajas y desventajas, que son las ventajas, las vamos a identificar. Entonces, como primer punto, tenemos que identificar tendencias y patrones de datos que los humanos pueden pasar por alto. También como segundo punto tenemos, luego de configurarlos, pueden funcionar sin intervención humana. Por ejemplo, el Machine Learning en el software de ciberseguridad puede supervisar e identificar de manera continua las irregularidades en el tráfico de red sin la intervención del administrador. Y también como tercer punto tenemos los resultados pueden ser más precisos con el tiempo. Y como cuarto punto tenemos pueden manejar una variedad de formatos de datos en entornos dinámicos, complejos y de gran volumen de datos. También tenemos lo que es las desventajas. Como primer punto tenemos que el entrenamiento inicial es un proceso costoso y puede llevar mucho tiempo. Puede ser difícil de aplicar si no se dispone de datos suficientes. Como segundo punto tenemos que se trata de un proceso con uso intensivo de computación que requiere una intervención inicial fuerte en caso de que el hardware se configure de manera interna. Y como tercer punto, tenemos sin la ayuda de un experto, puede ser reto interpretar los resultados correctamente y eliminar la incertidumbre. También tenemos que cuáles son los algoritmos de Machine Learning. Los algoritmos principales tenemos lo que es el algoritmo de regresión, algoritmo de regresión logística. Hablemos un poco sobre el algoritmo de regresión, que este dice que nos permite comprender las relaciones entre los datos. La regresión lineal se utiliza para predecir el valor de una variable dependiente en función de valor de una variable independiente. Sería, por ejemplo, para predecir las ventas anuales de un comercial en función de su nivel de estudios o de experiencias. También tenemos lo que es el algoritmo de regresión logística. ¿Qué dice esto? Pues a su vez se utiliza cuando las variables dependientes son binarias. Otros tipos de algoritmos de regresión llamados máquinas de vectores de soporte es pertinente cuando las variables dependientes son más difíciles de clasificar. También tenemos lo que es los componentes de Machine Learning. Tenemos lo que es modelo, entrenamiento, evaluación, optimización, validación y datos. Vamos a hablar cada uno de ellos. Decimos que modelo, estos son funciones matemáticas que representan patrones de datos. En entrenamiento, pues proceso de ajustar el modelo en los datos. Y hablamos en evaluación, nos dice que el proceso de medir el rendimiento del modelo. En optimización tenemos lo que es el proceso de ajustar los hiperparámetros para mejorar el rendimiento del modelo.
Y en validación tenemos que usa un conjunto separado de validación durante el desarrollo del modelo. Y en datos tenemos lo que es el conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, esto es todo y a continuación mi compañero. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jesús Garcés, pertenezco al grupo número 15 de la materia de inteligencia artificial. La parte que me tocó exponer en esta tarea es referente al modelo Machine Layer. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Voy a proceder a explicar sobre este modelo. El modelo Machine Learning, su definición es una rama de la inteligencia artificial. Esta se centra en el desarrollo de algoritmos. eh, Se enfoca más en el aprendizaje automatizado. Es un paradigma computacional donde aprende de datos eh, sin ser programados por un humano, una persona. Se basa en algoritmos y modelos que ajustan sus parámetros y mejorando sus capacidades predictivas. Usa técnicas de regresión, clasificación, agrupamiento para para analizar patrones de conjuntos de datos. En sí, la definición del aprendizaje automático o automatizado del modelo Machine Learning puede aprender por sí misma, sin ser explícitamente programado por un humano, como lo que acabo de decir. Va mejorando a base de errores, por ejemplo, cada error que comete puede ir mejorando para no volverlo a cometer. Es una inteligencia de aprendizaje. Y todo esto, hay muchos campos donde está aplicado este modelo Machine Learning. Destacamos lo que es la biología, la estadística, la economía, la ingeniería. En bases de datos se ve bastante, en el proceso de señales y visualizaciones también se ve. En los campos de los aprendizajes automatizados son muy diferentes, obviamente. A computación procede a realizar, a continuación vamos a proceder a realizar un ejemplo en Python, en este caso utilizando Colab. Ya, se está compartiendo pantalla, sí. Listo. El ejercicio que voy a explicar a continuación es un ejercicio simple donde se aplica lo que es el modelo Machine Learning, eh, donde vamos a utilizar una librería que se utiliza en el entorno de Python, Install Skiller Graphic. Esta librería nos proporciona herramientas simples y eficaces para el análisis predictivo. Se utiliza específicamente en árboles de decisiones generados por el modelo. En este caso aquí tenemos un árbol de decisiones. Eh, lo que va a hacer este programa va a tomar la decisión referente a la edad, ingresos y compra. O sea, va a decidir si la persona compra en base a su edad y sus ingresos. Como primer paso tenemos las bibliotecas, las que importamos, necesario para nuestro programa. A continuación tenemos una variable data en la cual va a tener tres columnas, lo que va a ser la edad, los ingresos y la compra. Vamos a definir Vamos a convertir el diccionario de data a pandas, data frame and the pandas, lo importamos y procedemos a realizar lo que es la separación de características X y Y, donde Y de F va a tener edad e ingresos y Y diferencia de compras. Procedemos a hacer una división de datos de conjuntos de entrenamiento y prueba. Esta inteligencia artificial va a aprender, va a estar en entrenamiento, donde vamos a tener la variable xtrain y xtest
Estas variables va a ser, por ejemplo, test size va a ser, aquí lo que hace es que si es menor a 0,2 y acá si es mayor a 42. Se crea y se entrena la clasificación de nuestros árboles de decisión con esta función va a tener una función de clasificación de CLF a la cual le vamos a pasar la variable xtrain y ytrain. Aquí lo que va a hacer es entrenar a la inteligencia, a nuestra variable. Acá vamos a tener lo que es las predicciones que va a tener el conjunto de pruebas. La YPredict va a ser las predicciones que va a tener referente a la variable xtest. Y como ve aquí tenemos evalúa las predicciones del modelo, va a imprimir lo que el modelo si funciona o no, en este caso. ¿Qué es lo que hace este programa? Lo que va a hacer es predecir si el cliente compra o no, o hay una compra o una no compra. En este caso, aquí lo que hace una comparación, si por ejemplo la persona tiene una edad mayor a 30 y sus ingresos son mayor o igual a 60.000, ejemplo, en este caso aquí va a haber una compra. Si es menor, por ejemplo, que es menor a 35.000 y sus ingresos son 50.000, es menor o igual, va a haber una no compra, ese ejemplo. Vamos a proceder a compilar el programa. Como se dijo, se está utilizando lo que es el COLAC. Y como vemos aquí, la predicción de nuestro modelo dice que es 1.0. Eso quiere decir que nuestro programa está funcionando correctamente. Las predicciones que toma se está realizando de la manera correcta. Nuestro árbol de predicción utilizando el modelo Machine Learning. Listo, eso creo que sería todo de mi parte. Ahí igual a continuación va a proceder mi siguiente compañero donde les va a explicar el siguiente tema. ¿Cuánto tiempo se da? Ay, ay, sí, sí, hay que ver, depende de cuánto demore. Buenas noches, mi tema es redes neuronales. Introducción. Las redes neuronales son una tecnología fundamental en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, inspirada en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. Estas redes consisten en una serie de unidades interconectadas, llamadas neuronas artificiales que trabajan juntas para procesar información y generar predicciones o decisiones basadas en los datos que reciben. Historia y evolución. El concepto de redes neuronales se remonta a la década de 1940, cuando Warren y Walter propusieron un modelo matemático de neuronas artificiales. Sin embargo, el desarrollo práctico de las redes neuronales comenzó en la década de 1980, con el surgimiento del algoritmo de retropropagación que permitió el entrenamiento eficiente de redes con múltiples capas. Estructura de una red neuronal. Capa de entrada. Recibe los datos de entrada de cada neurona. En esta capa representa una característica del conjunto de datos. Capas ocultas. Procesan la información recibida. Estas capas pueden ser múltiples y es aquí donde ocurre la mayor parte del procesamiento. Cada neurona en una capa oculta está conectada a todas las neuronas de la capa anterior y siguiente. Capa de salida. Genera la predicción o el resultado final. La cantidad de neuronas en esa capa depende del tipo de tarea. Funcionamiento. Las redes neuronales aprenden ajustando los pesos de la conexión entre neuronas. Durante el proceso de entrenamiento, los datos de entrada se pasan a través de la red y se comparan con los resultados esperados. La diferencia entre la predicción y el resultado real se utiliza para ajustar los pesos, minimizando así el error. Aplicaciones. Las redes neuronales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo reconocimiento de imágenes y procesamiento de visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural y traducción automática, diagnóstico médico y análisis de imágenes médicas, predicción de series temporales de finanzas y sistemas de recomendación. Tipos de redes neuronales. Existen varios tipos de redes neuronales
cada una adaptada a diferentes tipos de tareas. Perceptrón multiplicada. Una red Fedward básica con una o más capas ocultas. Redes neuronales convolucionales, utilizadas principalmente en el procesamiento de imágenes, se caracterizan por sus capas de convolución que extraen características espaciales. Redes neuronales recurrentes, ideales para datos secuenciales como textos o series. Temporales, ya que sus conexiones pueden formar ciclos. Redes de memoria a largo plazo, un tipo de RNN que puede aprender dependencias a largo plazo, lo que les hace útiles para tareas de procesamiento de lenguaje. Desafíos y futuros. Aunque las redes neuronales han demostrado ser extremadamente poderosas, todavía enfrentan desafíos como la necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados, el alto costo computacional de entrenamiento y el riesgo de sobreajuste. Sin embargo, la investigación en técnicas como el aprendizaje transferido, el aprendizaje por refuerzos y las arquitecturas de redes avanzadas continuas, avanzando prometiendo mejoras continuas en la eficiencia y la aplicabilidad de las redes. Futuro de las redes neuronales. Aumento de la potencia de procesamiento. 2. Integración con otras tecnologías. 3. Preocupación de ética. 4. Democracia con la IA. Estructuras de capa. Las redes neuronales tienen varias características que las distinguen de otros métodos de aprendizaje automático. Estas características les permiten ser altamente efectivas en la resolución de problemas complejas. A continuación se presentan las principales características de las redes neuronales. Capacidad de aprendizaje. Las redes neuronales pueden aprender patrones y relacionales complejas en los datos. Este aprendizaje se realiza mediante el ajuste de los pesos de las conexiones entre las neuronas a través de un proceso de entrenamiento. Paralelismo. Las redes neuronales pueden procesar múltiples entradas en paralelo. Esto se debe a su arquitectura distribuida, donde cada neurona en una capa puede operar simultáneamente con otras. No linealidad. Las redes neuronales pueden modelar relaciones no lineales entre las variables de entrada y salida, mediante la utilización de funciones de activación no lineales, como ReLU, Simoes o TAN. Adaptabilidad. Las redes neuronales pueden adaptarse a diferentes tipos de datos y problemas. Por ejemplo, las redes de convoluciones son especialmente buenas para el reconocimiento de imágenes, mientras que las redes recurrentes son adecuadas para datos secuenciales. Capacidad de procesamiento de datos no estructurados. A diferencia de los métodos tradicionales de aprendizaje automática, las redes neuronales pueden trabajar con datos no estructurados como imágenes, textos y audio, extrayendo automáticamente características relevantes. Tolerancia a la falta de datos. Las redes neuronales pueden manejar datos incompletos. Función de activación. Cada neurona aplica una función de activación a su entrada ponderada para introducir no linealidad en la salida. Regularización. Para evitar el sobreajuste, las redes neuronales pueden incorporar técnicas de regularización como dropout. Ventajas. Las redes neuronales, especialmente las redes profundas, pueden aprender representaciones jerárquicas complejas de los datos. Pueden adaptarse a una amplia variedad de problemas y tipos de datos. Son particularmente efectivos para trabajar con datos no estructurados. Las arquitecturas de las redes neuronales permiten el procesamiento paralelo. Las redes neuronales pueden aprender automáticamente las características relevantes de los datos sin necesidad de intervención manual. Con un entrenamiento adecuado de técnicas de regularización, las redes neuronales pueden generalizar bien a datos nuevos. Desventajas. Las redes neuronales generalmente requieren grandes cantidades de datos para entrenar modelos precisos. Entrenar redes neuronales profundas puede ser computacionalmente intensivo. Las redes neuronales pueden sobreajustar los datos de entrenamiento si no se utilizan técnicas adecuadas. A menudo se considera una caja negra debido a la dificultad de interpretar y explicar cómo toman decisiones. El entrenamiento de redes neuronales puede llevar mucho tiempo, especialmente para modelos grandes. Las redes neuronales pueden tener problemas para converger durante el entrenamiento, especialmente si los hiperparámetros no están correctamente ajustados. ¿Cómo entrenar las redes neuronales? El entrenamiento de redes neuronales es el proceso de enseñar a una red neuronal a realizar una tarea. En principio, las redes neuronales aprenden procesando varios conjuntos grandes de datos etiquetados o sin etiquetar, debido a que utilizan estos ejemplos
pueden procesar entradas desconocidas con mayor precisión. ¿Por qué son importantes las redes neuronales? Las redes neuronales resultan especialmente adecuadas para llevar a cabo el reconocimiento de patrones, a fin de identificar y clasificar objetos o señales en sistema de voz. Ejemplo de las redes neuronales: generación de arte, redes generativas adversarias. Aplicación: creación de imágenes, música y otros tipos de arte. Ejemplo: StyleGAN, que puede generar rostros humanos realistas. Uso práctico: creación de contenido digital. Seguridad y vigilancia. Redes neuronales convolucionales. Aplicación: detención de actividades sospechosas. Ejemplo: sistema de vigilancia que identifican y rastrean individuos en multitudes. Uso práctico: seguridad en aeropuertos, control de acceso, monitoreo. Predicción de series temporales. Redes neuronales recurrentes y redes de memoria a largo plazo. Aplicación: predicción de valores futuros en series de datos temporales. Ejemplo: modelos LSTM utilizados para predecir precios, decisiones o demanda de energía. Uso práctico: finanzas, gestión de inventario, planificación de la cadena de suministro. Juegos y simulaciones. Redes neuronales y aprendizaje por refuerzo. Aplicación: creación de agentes inteligentes que juegan videojuegos. Ejemplo: el pago de Deepin Min, que venció a campeones humanos en el juego de Go. Uso práctico: desarrollo de agentes autónomos para simulaciones. Sistema de recomendación. Redes neuronales profundas. Aplicación: recomendación de productos y contenidos. Ejemplo: algoritmos de recomendación utilizados por Netflix y Amazon para sugerir películas, series y productos. Uso práctico: personalización de la experiencia del usuario, aumento de ventas mediante recomendaciones personalizadas. Vehículos autónomos. Redes neuronales convolucionales CNNC y redes neuronales recurrentes RNNC. Aplicación: percepción y toma de decisiones en tiempo real. Ejemplo: sistema de conducción autónoma de Tesla que utilizan redes neuronales para procesar imágenes y datos de sensores. Uso práctico: navegación autónoma, detección de obstáculos y planificación de ruta. Gracias. Para concluir nuestro trabajo, tenemos lo que es la diferencia entre las redes neuronales y Machine Learning. Tenemos un pequeño cuadro comparativo en los cuales vamos a mencionar lo que son los aspectos de las redes neuronales y Machine Learning. En definición tenemos que las redes neuronales son un subconjunto de algoritmos dentro del aprendizaje automático, inspirados en la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. En definición, en Machine Learning tenemos lo que es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos que permite a las computadoras aprender a partir de datos y hacer predicciones o decisiones sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Tenemos lo que son los métodos para redes neuronales y Machine Learning. Hablemos un poco de métodos en redes neuronales. Decimos que incluye diferentes tipos de arquitecturas de redes, como las redes neuronales artificiales ANN, las redes neuronales convolucionales CNN, las redes neuronales recurrentes RNN y las redes generativas adversarias GAN. Y en Machine Learning decimos que los métodos son que incluye una variedad de métodos de algoritmos como la regresión lineal, la regresión logística, los árboles de decisiones y los métodos de ensamblaje. Tenemos características de cada una de ellas, lo que es en redes neuronales, decimos que pueden aprender automáticamente las características relevantes de los datos, lo que es específicamente útil en tareas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Y en Machine Learning decimos que las características a menudo requieren la extracción manual de características relevantes de los datos antes de aplicar el algoritmo. Y en aplicaciones tenemos lo que es las redes neuronales, que tiene reconocimiento de voz, traducción automática, conducción automática, generación de imágenes y artes y diagnósticos médicos para impartir de imágenes. Y en Machine Learning tenemos lo que es en aplicaciones, predicción
de procesos de vivienda, detención de fraude, clasificación de correos electrónicos como spam, recomendación de productos. Y en interpretabilidad, decimos que las redes neuronales a menudo se consideran una caja negra porque pueden ser difíciles de entender cómo y por qué se toman ciertas decisiones. Y en Machine Learning, la interpretabilidad dice que muchos algoritmos de ML, como los árboles de decisiones y la regresión lineal, son más interpretables. Pueden proporcionar una comprensión, perdón, más clara de cómo se toman las decisiones. Y para concluir, decimos que, en conclusión, tanto las redes neuronales como el aprendizaje automático seguirán desempeñando roles cruciales en la evolución de la inteligencia artificial. Su capacidad para transformar datos en conocimientos útiles y accionables continuarán impulsando innovación y mejoras en diversas industrias y aplicaciones. La elección entre uno y otro, o una combinación de ambos, dependerá de las especificidades del problema a resolver, los datos disponibles y los recursos computacionales accesibles. El propósito de este estudio es comprender el aprendizaje automático, que es un subcampo de la información y una rama de la inteligencia artificial, que tiene como objetivo desarrollar tecnologías que permitan a las computadoras aprender y volverse pilar fundamental para el procesamiento masivo de datos. Para concluir, el pensamiento humano tiene la capacidad de desarrollar diversas habilidades, por ejemplo, emociones, pensamientos, razonamientos, aprendizajes, lenguaje, visión y, lo más importante, es completo. El sentido común y la confianza en uno mismo, estas cosas no existen en las máquinas. Por ejemplo, uno puede negociar, ser emocionales, pensar de forma independiente y socializar. Y para recomendación, adoptar un enfoque híbrido y elegir el algoritmo adecuado. ¿Qué quiere decir adaptar un enfoque híbrido? Pues combinar las redes neuronales con otros métodos de aprendizaje automático. Puede mejorar el rendimiento y la eficiencia en diversas aplicaciones. Por ejemplo, utilizar técnicas de procesamiento y selecciones de características tradicionales antes de aplicar una red neuronal puede ser beneficioso. ¿Qué quiere decir elegir el algoritmo adecuado? Pues esto nos recomienda que seleccionar el algoritmo adecuado para el problema específico es crucial. Los algoritmos de Machine Learning tradicionalmente pueden ser más efectivos para datos estructurados y problemas más simples, mientras que las redes neuronales son ideales para datos no estructurados y problemas complejos. Esto es todo. Muchas gracias, ingeniero.